¿Cuántas veces nos habremos preguntado sobre el origen de la península ibérica y solo hemos encontrado referencias mitológicas o asociadas a un pasado oculto? La tradición grecorromana, junto con los antiguos historiadores como Heródoto, engloban a sus nativos en una sola entidad, los íberos. Otros, como el geógrafo griego Estrabón, describe la península a pesar de no haber viajado nunca a estas tierras. A la hora de buscar un antepasado común que unifique en una sola nación a los habitantes de la península, se recurre al mito de la Atlántida o las manzanas de las Hespérides. Grandes gobernantes como Felipe II llegaron a considerarse en su tiempo como descendientes del propio Hércules, dada su relación con el 10º trabajo realizado supuestamente en la actual zona de Cádiz. Fue el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germano quien incorporó en su escudo de armas estas míticas columnas, pues flanqueaban, según Coleo de Samos, el estrecho de Gibraltar. El origen primigenio asociado a la península es de una tradición principalmente griega. Pero mientras se desarrollaban las distintas guerras en Oriente, nada sabemos acerca de los supuestos pueblos íberos. La posterior conquista cartaginesa y el comercio con los fenicios y los griegos, y finalmente con la romanización de la península, es cuando Iberia recibe el nombre de Hispania, haciendo que perdamos la pista de aquella identidad cultural. Hoy indagaremos sobre esas culturas primigenias que poblaron estas tierras y descubriremos más de lo que la historia antigua nos ha hecho creer. Sean todos bienvenidos a este viaje por la península ibérica. La península ibérica, derivado este término de los pueblos íberos, era también designada como pirenaica hacia el norte, península alpina hacia el centro o balcánica si nos situásemos en la zona oriental. A pesar de ello, el término íbero con el paso de los tiempos se posicionó y mantuvo sobre el resto de las otras denominaciones. La península posee unos rasgos propios que se deducen principalmente de su posición geográfica, pues se encuentra en la misma latitud que el Mediterráneo. De ahí su climatología, marcada por unas temperaturas secas y cálidas durante el verano, que la hace única si la comparamos a las del continente africano o el resto de Europa del norte. Se trata de un lugar situado en la periferia del Mare Nostrum. De ahí esas diferentes alusiones clásicas a un lugar lejano o apartado del mundo. Una Hesperia para los griegos y un Gar para los árabes. Desde muy antiguo era conocida en el Egipto con el nombre de Hispania, pues en la interpretación de los jeroglíficos de aquel país se traduce que las colonias procedentes de la región del Cocodrilo, atravesando el mar, fueron a establecerse en el país de Hispania, bajo la protección del sol, de Isis y de Sotis. Extraído de Iberia protohistórica y rectificaciones de algunos hechos históricos, de Juan Cubeiro. Su gran extensión territorial se produce gracias a la altiplanicie interior o meseta central, y su posición entre el Mediterráneo y el Atlántico propicia una lucha entre vientos húmedos procedentes del océano que se estabilizan en el mar interior. Del mismo modo se configura la población, pero de un modo más dinámico. Tanto caminos, bosques, montañas o ríos han sido recorridos por diferentes pueblos que irrumpieron en la península desde sus comienzos. El bronce final y los inicios del hierro en la península están marcados así por las influencias que procedentes del exterior imprimieron nuevos impulsos a los grandes complejos culturales autóctonos.
estimulando la modelación en ellos de rasgos propios y diferenciados, en un proceso de diversificación regional que contribuye decisivamente a la transformación paulatina del sustrato indígena de la Edad del Bronce en las etnias y culturas de los pueblos prerromanos. Extraído de Historia Antigua de España, de José Manuel Roldán. A través del istmo pirenaico cruzaron desde el Paleolítico muchos pueblos, desde los indoeuropeos hasta los bárbaros. De ahí una clara influencia indoeuropea. Pero también hubo diferentes oleadas migratorias desde el estrecho o la zona occidental por parte de los griegos, fenicios o cartagineses. Esta situación geográfica entre dos mares y dos continentes desencadena una vasta influencia cultural. A pesar de ello, muchas otras zonas mantuvieron una personalidad casi inexpugnable. La unidad casi global del territorio nunca se dio hasta la romanización, cuando fue designada como Hispania. Fueron muy diversas las vicisitudes y situaciones que se produjeron en este complejo y dilatado proceso. Desde el primer momento, la política romana fue alterando las actitudes conciliadoras y diplomáticas de atracción hacia los hispanos con otras más beligerantes y duras, de castigo y advertencia a los reacios a someterse al poder romano. Las fuentes clásicas no ofrecen testimonios concretos de algunas de estas alternativas y nos permiten entrever con suficiente aproximación lo que pudo ser el proceso que condujo a los pueblos hispanos a la total asimilación de la cultura y modos de vivir en Roma. Extraído de la educación en la Hispania antigua y medieval, de Bernabé Bartolomé Martínez. Las primeras evidencias más antiguas sobre la península vienen dadas por fuentes externas, primero desde el Mediterráneo oriental y posteriormente desde África del Norte. Sin embargo, se trata de intercambios culturales que se dan en las zonas costeras, fomentados por el comercio marítimo, principalmente con los fenicios. Con la incursión cartaginesa se amplía ese comercio, apareciendo nuevos puntos de intercambios comerciales, como es el caso de Libusin o Ibiza y Kart Hadachat, o Nueva Ciudad, la actual Cartagena. Y con la aparición de los griegos en la península, que se remonta casi hasta los propios fenicios, con ciudades como Rode o Rodas, Emporión o Ampurias y Hemerocospeión o Denia, se exportan fibras textiles, metales y algunos cultivos como la vid. De este modo, se va configurando toda una variedad cultural en el marco costero de la península. Las formas concretas del comercio fueron amplias y muy variadas. Podían ser contactos irregulares y desiguales, pero también ser un punto frecuentado estacionalmente que, con el tiempo, podía convertirse en un asentamiento estable. Frecuentemente el comercio se dirigía y redistribuía desde la costa, y a partir de estos asentamientos se recorría el curso de los ríos, se ascendía desde la seguridad del puerto a territorios poblados por otras gentes con las que establecían pactos y alianzas personales o duraderas. Extraído de Imágenes de los íberos, de Susana González. Nos ubicamos en los Pirineos centrales, hacia el siglo VIII a.C. Allí residen los lacetanos, con su capital en Setelsis, la actual Solsona, además de otras ciudades como Ieso y Sigarra. Son un pueblo de habla íbera, que junto con otros se establecieron por toda la costa mediterránea oriental. Siguiendo nuestro recorrido llegamos hasta el final del río Ebro, un lugar dominado por los ilercabones, otro de los pueblos íberos que posteriormente será romanizado. Distraídos seriamente al principio con las costumbres sencillas que de ordinario suelen acompañar al arado, que manejaban ya con rústica destreza, y algo ilustrados con el suave yugo que insensiblemente les había impuesto el comercio de los griegos y fenicios, que en nada alteraba su tranquilidad personal, vivían no obstante en aquel ruinoso monopolio, contentos con lo suyo y llenos de júbilo, cuando por una suerte fatal a todas las naciones, preparada por el Omnipotente, vinieron los cartaginenses y romanos a turbar su reposo.
con el furor que inspiraba en aquellos tiempos calamitosos la fuerza y el terror, que traía delante de sí la desmedida ambición de aquellos conquistadores. Extraído de Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, de 1868. Desde el norte del río Mijares o Udiva hasta el sur del río Júcar o Sucro se extiende el territorio de los edetanos, citados desde la antigüedad por Estrabón, Plinio el Viejo o Ptolomeo. Las fuentes más antiguas, que datan del siglo X a.C., nos hablan de una tal Eistetes. Los edetanos se organizan como un conjunto de ciudades independientes que podían formar una confederación en casos extraordinarios. El jefe de esa confederación tribal tenía unos poderes muy limitados, un primus inter pares, algo como un portavoz sin autoridad sobre el resto de jefes de la propia confederación. Sus ciudades más importantes son Edeta y Sucro. La expansión de Edeta se produce a partir del siglo V a.C. La ocupación del campo de Turia se produce por el aumento demográfico dado por la mejora del rendimiento agrícola gracias a la introducción del hierro. De este modo, los edetanos compartían la mayor parte de su expresión cultural con sus pueblos vecinos. En una espaciada llanada, tan preñada de todo, que ninguna cosa forzosa para la vivienda humana necesita, ni la mendiga de otras provincias quitando el trigo. Es ciudad rica de hombres y armas, y de cielo y suelo tan acertado, que se deja gozar siempre con rostro alegre, por donde no conoce el del invierno, y el calor muestra el suyo apacible, por traerle de ordinario adobado con el refresco de los embates del mar. Extraído de década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia, de Gaspar Escolano. Nos ubicamos ahora en la región conocida como Contestania, el lugar donde residen los contestanos, un pueblo íbero que, según Ptolomeo, habitaban en la orilla del mar y limitaban por el interior con los vastetanos. Se trata de enclaves costeros en los que desembocan los ríos Segura y Vinalopó. Sus contactos culturales con fenicios y griegos dan como resultado el periodo orientalizante hacia el siglo VIII a.C. Los contestanos aparecerán en las fuentes escritas a partir del siglo III a.C., fruto del contacto comercial a lo largo de sus costas con fenicios y griegos focenses, además de los tartesos a través de las comunicaciones en el interior, que les permite la importación de variados productos exóticos. La Contestana es una de las culturas ibéricas más ricas y variadas, con importantes manifestaciones artísticas, como es el caso de la escultura funeraria y la cerámica, además de varios sistemas de escritura. Los dos grandes núcleos de la Contestania parece que fueron Saiti e Ilici, con un brillante desarrollo escultórico y un estilo cerámico decorado. El texto de Ptolomeo demuestra evidentemente que existían dos poblaciones distintas, la ciudad de Gisi y el puerto illicitano, que recibió el nombre de aquella, lo propio que el Seno. Probado esto, es evidente que Gisi no pudo estar asentada sobre la orilla del mar, sitio que ocuparía el puerto, y tenía que hallarse situada tierra adentro. Extraído del Museo Español de Antigüedades, de Juan de Dios de la Rada y Delgado. Cabalgamos ahora por el sureste de la península, cerca de Bastí, la capital de los bastetanos y bástulos. Sus dominios ocupan la costa y parte del interior de todo el sureste. La Bastetania es conocida principalmente por la minería, el esparto y el garum, de tradición mediterránea. Las minas de Cartagena fueron explotadas por todos los pueblos que allí se asentaron. El esparto es cultivado en las inmediaciones de la ciudad y luego se comercializa con la llegada de los cartagineses. La riqueza del país debió ser algo proverbial, ya desde los mitos tartésicos, y probablemente en función de tal riqueza, ya en el siglo III, el régimen político se había hecho militar y duro, si es que no durísimo,
y a partir de los influjos orientales venidos por vía griega o fenopúnica, las concepciones políticas se habían modificado, creando las monarquías o realezas que caracterizan estas tierras. Extraído de Urbanismo romano en la región de Murcia, de Antonio González Blanco. Nos ubicamos en el valle del Guadalquivir, hacia el 600 a.C. Allí habitan los turdetanos, descendientes directos de los tartesos. Este pueblo se caracteriza por la realización de un tipo de cerámica policromada y de motivos geométricos, además de una serie de bellas esculturas de animales que podemos apreciar en varias de sus necrópolis. Podemos aislarlos del resto de los pueblos de la península gracias a sus particularidades, como son esas necrópolis y enterramientos, así como por su silabario, una adaptación de la escritura tartesia que guarda cierta relación con la ibera, pero cuyo significado sigue siendo un enigma. Los turdetanos tenían parte tan principal de la Bética que por ello se denominaba Turdetania la provincia, como dijo Estrabón. Pues, aunque realmente había otros nombres de gentes, ninguno denominó el todo del ámbito señalado sino los turdetanos, por lo que se conoce haber sido estos los más sobresalientes. El mismo Estrabón expresa que además el nombre de los turdetanos había el de los túrdulos, añadiendo que en su tiempo, esto es, en el imperio de Tiberio, no había distinción entre unos y otros. Extraído de España Sagrada, de Enrique Flórez. La influencia griega y fenicia ya era evidente desde época tartesia, y tras su desintegración apareció esta nueva civilización, junto con una estrecha relación comercial con los cartagineses, manteniendo muchas de las características del periodo anterior, como las exportaciones comerciales o las exportaciones mineras, principalmente de plata y de cobre. Según los escritos de Estrabón, los turdetanos conocían bien la escritura y poseían crónicas o poemas de 6000 años de antigüedad. Se trata, pues, del pueblo más civilizado de la península hasta la llegada de los romanos, con un gran auge de su economía y grandes en recursos mineros. En cuanto a la religión de los turdetanos, según Estrabón, existía un santuario fenicio dedicado a Hércules en Gadir y otro dedicado a Tanit, hasta incluso un oráculo dedicado a Menesteo, lo que manifiesta todo un conjunto de cultos por parte de los diferentes habitantes de la península. En cuanto a los rituales funerarios, los turdetanos practican la cremación junto a un ajuar compuesto por vestidos y objetos personales, y otro tipo de ritual en el que las cenizas del difunto se colocan dentro de una urna y luego se entierran junto con hierbas aromáticas. Las etnias reforzaban su identidad practicando rituales propios, poniendo en ellos algo inalienable, lo que, sumado a una sociedad menos avanzada que la colonial, da lugar a que los cultos ibéricos no puedan homologarse con los oficiales de Fenicia, Grecia o, pasado el tiempo, Roma. El agua, el fuego, los cánticos, las plegarias, los aromas, los alimentos y hasta los gestos devotos propiciaban el encuentro con lo sobrenatural en un paisaje potente o en un contexto construido, propicios para celebrar un rito donde era frecuente dejar algún donativo para pedir o agradecer un favor. Extraído de Los íberos de ayer y hoy, de Carmen Aranegui. Cuando pensamos en los tartesios, nos viene a la mente el mito de la Atlántida, narrado por Platón, una tierra con un avance tecnológico descomunal, rica en metales preciosos y conocida por la longevidad de sus monarcas, que según las descripciones clásicas se situaba más allá de las columnas de Heracles, lo que vendría a ser el actual estrecho de Gibraltar. Las fuentes más antiguas de las que disponemos son los escritos de Heródoto, donde narra cómo un tal Coleo de Samos encontró tras una tempestad un lugar denominado Tartesos, rico por su comercio en oro y plata. Tartesos es un estado fuerte y jerarquizado, pero con ciertas influencias externas provenientes de Oriente y un lenguaje común al resto de sus pueblos vecinos, además de una economía en alza gracias al comercio con el resto del Mediterráneo. Poco sabemos del físico de los tartesios.
pasaban por longevos. Su rey Argantonio vivió, al parecer, 120 años. Esta longevidad podía ser herencia africana, pues los antiguos africanos eran, como los actuales bereberes, una raza longeva. Extraído de los Tartesos, contribución a la historia más antigua de Occidente, de Adolf Sultan. Desde Sierra Morena hasta la cuenca del río Anas se extiende el dominio de los oretanos, otro pueblo íbero con su capital en Cástulo. Sus gentes, nativas de Sierra Morena y del borde de la meseta sur, controlan una zona con grandes poblaciones, de más de 10 hectáreas de extensión. Orisón es uno de sus más ilustres personajes, el único guerrero que consiguió derrotar a los cartagineses en el Iqué. Notable y extraña fue la estratagema de que los españoles entonces se valieron. Delante de las filas colocaron gran número de carros tirados por bravos novillos a cuyas astas ataron haces embreados de paja o leña. Encendiéndolos al comenzar la refriega y furiosamente embravecidos los novillos con el fuego, metiéronse por las filas de los cartagineses que enfrente tenían, causando horrible espanto a los elefantes y caballos y desordenándolo todo. Cargan entonces los confederados sobre el enemigo y, aprovechando Orisón el momento oportuno, únese a los celtíberos y hace en los cartagineses horrible matanza y estrago. Extraído de Historia General de España, de Modesto Lafuente. El principal interés del mundo oretano es su papel intermediario en la transición de elementos culturales y étnicos entre turdetanos, bastetanos, condestanos, carpetanos, betones, lusitanos y celtas. Según los escritos de Plinio el Viejo, existió la presencia de elementos célticos en estas zonas, introducidos a través del pastoreo, la minería o el empleo de mercenarios. Por ello, hablaríamos de dos Oretanias, a ambos lados de Sierra Morena. Una al sur, de etnia íbera, con capital en Cástulo, y la otra al norte, la Oretani quiet Germani cognominatur, con oretanos germanos de influencia céltica. Sierra Morena une a ambas etnias gracias a los numerosos santuarios en sus proximidades, que fomentan la peregrinación a esa zona. Estrabón los describe del siguiente modo. Pasando la Idubeda se llega enseguida a la Celtiberia, que es grande y desigual, siendo su mayor parte áspera y bañada por ríos, ya que por esta región va el Anas. La brida, a galope por la historia. Señores, ya tenemos escuela de locución y doblaje en Cieza. El Centro de Inteligencia nos informa que Voceando va a impartir clases de doblaje, locución y oratoria. Si estás pensando en qué hacer con tu futuro, esta es la oportunidad de tomar contacto con la profesión de la voz. Entra en voceando.com y entérate de todo. Voceando, Escuela de Locución y Doblaje. Haz de tu voz tu profesión. A lo largo del primer milenio antes de Cristo se conforman los diferentes pueblos prerromanos, que a grandes rasgos se diferencian en tres grupos. Los turdetanos e íberos, que se extienden por la franja abierta al mar Mediterráneo, los vascones y otros pueblos afines que ocuparon las zonas próximas a los Pirineos, y los pueblos indoeuropeos, resultantes de las incursiones más antiguas, que acabarían evolucionando desde los lusitanos y astures hasta los más celtíberos. Dentro de los pueblos indoeuropeos de filiación céltica se encuentran los carpetanos, también denominados carpesios, que pueblan la meseta sur, cerca de los territorios íberos, lo que fomenta que prosperen las influencias culturales de estos. Se trata de un pueblo relativamente próspero, que aprovecha los recursos agrícolas de su territorio y las oportunidades de comercio que ofrece su situación geográfica, con una estructura política descentralizada, sin grandes diferencias sociales en el seno de su población.
Con la llegada de los cartagineses comienza su declive, lo que supuso posteriormente una facilidad para la conquista romana. Aníbal puso el tajo entre su ejército y el de los carpetanos, y ayudado de 40 elefantes de guerra que recorrían los márgenes de aquel río y sembraban el estrago entre los españoles, no solo los contuvo, sino que consiguió dispersarlos. Esta victoria debió ser decisiva y agrupar en torno del cartaginés todos cuantos elementos de guerra podía suministrar contra Roma, el interior de la España. Extraído de Anales de España, de Ortiz de la Vega. A partir del siglo VIII a.C. se generaliza el castro, unos poblados de viviendas circulares, cerrados y situados en alto para controlar y defender un pequeño territorio. Esta evolución, debido a una creciente inestabilidad, generará además una estructura social basada en una jerarquización con élites guerreras. La cultura celtíbera aparece desde el siglo VI a.C. en las altas tierras de la meseta oriental, caracterizada principalmente por la adopción del hierro para su armamento y por la aparición de la estructura social gentilicia. Los grandes castros se convierten paulatinamente en enormes sopida que encontraron tanto los cartagineses como los romanos. Unos nuevos poblados con viviendas rectangulares, cuyos muros posteriores forman parte de la muralla defensiva. Es evidente que no existían en la Hispania céltica los enormes sopida que alcanzaban en Centro Europa varios cientos de hectáreas, pero la superficie media de los sopida hispanos puede compararse a la de otras áreas célticas, siendo los grandes sopida céltico-hispanos más extensos que las mayores ciudades ibéricas. Extraído de Entre celtas e íberos, de Luis Berrocal Rangel. Los celtíberos conforman una serie de pueblos celtas que habitan desde finales de la Edad del Bronce, la zona de la península denominada por las fuentes clásicas como Celtiberia. A pesar de ello, no podemos asignar unos territorios y fronteras debido a la escasa documentación existente. Hacia el siglo III a.C. adoptan gradualmente un silabario íbero, dejando la lengua celta únicamente para las inscripciones en monedas y documentos. Ya a comienzos del siglo II, Ptolomeo o Estrabón consideraban a estos pueblos celtas como una mezcla entre celtas e íberos, pues había ciertas diferencias entre los celtas de la meseta como de los íberos de la costa. Pero según Plinio el Viejo, estos celtas de Iberia habían emigrado desde el territorio denominado Celticia y Lusitania. Dentro de este marco de tribus celtíberas englobamos a los olcades, turboletas, los bellos, los titos, los arébacos, los pelendones y los lusitones. Tal como dice Plinio, los celtíberos trasladaron a Beturia ritos sagrados lengua, denominación de su sopida, que en la Bética se distinguían por connombres. En la provincia de Lusitania, los célticos, que sin solución de continuidad vivían al otro lado del Anas, tenían el mismo origen. Extraído de Lusitania, Historia de Etnología, de Luciano Pérez. Los olcades son una de las tribus celtíberas localizada en la actual provincia de Cuenca, aunque Cateo de Mileto los sitúa entre el Alto Tajo y el Júcar Medio. Otros son los turboletas, que se sitúan en torno a la actual provincia de Teruel, con su capital en Turba. Se trata de un pueblo que comparte rasgos culturales tanto con los turdetanos y los túrdulos de la Bética. Su principal característica es la guerra, al principio con sus poblados vecinos y luego en una alianza con Cartago en el sitio de Sagunto, lo que desencadenó posteriormente la Segunda Guerra Púnica. El sitio de Sagunto fue el ardiente deseo que Aníbal tenía de declarar la guerra a la República Romana, porque como Sagunto era una ciudad aliada de Roma, sitiando a Sagunto debía tomar parte Roma, y de este modo quedaría abierta la guerra. Extraído de Compendio de Historia de España,
de Manuel Ivo Alfaro. Los bellos son citados en varios textos asociados al rey de Iliria y poseen una buena relación con los titos y los lusones, compartiendo la mayoría de sus características culturales. Una de sus ciudades más importantes es Nertóbriga, pues desde allí acuñan monedas de bronce desde el siglo III a.C., en las cuales aparece un jinete armado con una lanza. Su subsistencia se basa en la agricultura, principalmente en las cosechas de cebada, cereales y olivo, además de la ganadería, con la cría de cerdos, cabras y ovejas, de las que obtienen el sagum o sayo, utilizado como prenda de vestir y también como tributo. Su cerámica posee temas decorativos a bandas con círculos y semicírculos, y en metalurgia se distinguen por la fabricación de piezas de oro, además de hierro, con el que fabrican armas. Los titos, por su parte, aparecen citados en las fuentes clásicas con referencia a su resistencia contra Roma, junto con los velos y los arébacos, en la Segunda Guerra Celtíbera, que terminaría con la destrucción de Numancia en el año 133 a.C. Los romanos destruyeron casi todas las poblaciones cercanas, y los sitiados hicieron heroicas salidas en que consiguieron llamar la atención de los romanos hacia otros puntos o llevarse algunos auxilios, como hizo Retógenes atravesando el campamento enemigo y llegando a Lucía, cuyos habitantes, en castigo del auxilio prestado, vieron cortar las manos a 400 jóvenes. Extraído de Compendio de la Historia de España, de Felipe Picatoste. Los arébacos se sitúan en el Valle del Duero. Las principales fuentes que hablan de ellos son los escritos del historiador Estrabón. Ellos construyen sus poblados sobre cerros para conformar su defensa, rodeados de varios recintos amurallados, con núcleos independientes entre ellos. Unos pueblos rústicos, regidos por distintos caudillos, sin unidad entre ellos y casi sin comunicaciones. Practican la cremación en sus necrópolis y adoran en las noches de plenilunio a Lugh, la divinidad celta, además de otros dioses como Endobélico, colocando imágenes de todos ellos en cuevas situadas en lejanos páramos, donde acuden para su veneración. Visten ropa oscura, hecha de lana de sus ganados, a la que unen una capucha y en el cuello portan un collar. En las batallas empuñan espadas de 2 filos, puñales y lanzas de hierro. El cunias u orden de batalla triangular de los arébacos se hizo famoso entre todos los pueblos celtíberos. Las mujeres también participan en la guerra. Si se veían obligadas a pelear, dejaban guardadas sus cosechas en silos o graneros subterráneos para una duradera conservación. En Roma seguíase en negociaciones con los arébacos, cosa singular que pinta de un solo rasgo el estado interior de España. No se concluyó la paz por instigación de la facción romana que había entre los arébacos. Hicieron presente que la paz les sería funestísima, añadiendo que si Roma no quería condenar a la ruina a todos sus partidarios, era necesario que se decidiese a mandar cada año un ejército y un cónsul a España, o hacer ahora un terrible escarmiento. Los embajadores arébacos fueron despedidos con una respuesta que nada decía, y se optó por la continuación de la guerra. Extraído de Historia de Roma, de Theodor Mommsen. Los pelendones habitan la región de las fuentes del Duero y, según Apiano, se encuentran emparentados con los arébacos y los numantinos. Estos poseen varios castros, rodeados por sus respectivas murallas defensivas. Y finalmente, los lusones, localizados según Estrabón en las fuentes del Ebro y del Tajo, donde practican la ganadería y la agricultura, además de la fabricación de cerámica y la práctica de la metalurgia. La brida, a galope por la historia. Señores, ya tenemos escuela de locución y doblaje en Cieza.
El Centro de Inteligencia nos informa que Voceando va a impartir clases de doblaje, locución y oratoria. Si estás pensando en qué hacer con tu futuro, esta es la oportunidad de tomar contacto con la profesión de la voz. Entra en voceando.com y entérate de todo. Voceando, Escuela de Locución y Doblaje. Haz de tu voz tu profesión. Ubicados desde el Bajo Urgel hasta el río Ebro, se encuentran asentados los Ilergetes, desde la Edad del Bronce. Su sociedad se conforma bajo el dominio del rey Indíbil. Según las crónicas romanas, una sociedad muy jerarquizada y con una estructura militar muy avanzada. Su capital es Atanagrum, y su economía se basa en la ganadería y el cultivo del grano, además de poseer grandes conocimientos sobre metalurgia, la orfebrería y la industria textil, que propicia los intercambios comerciales, pues se utilizan para ello monedas de bronce o ases, y de plata o dracmas. Indíbil y Mandonio decidieron hacer el último esfuerzo, solos contra todo el poder de Roma, y reuniendo en pocos días 30.000 infantes y 4.000 caballos, se pusieron en movimiento contra los romanos. Sangrienta y encarnizada fue la batalla. Duró todo un día, desde el rasquear del alba hasta las primeras sombras de la noche. Y aun quizá no hubiera terminado si la muerte de Indíbil, herido por la lanza de un centurión, no hubiese introducido la confusión y el terror en las filas de los suyos. Con aquella victoria quedó la España toda en manos de Roma, que ya no trató entonces como una aliada, sino como una esclava. Extraído de Historia de Cataluña, de Víctor Balaguer. Extendidos por la zona norte del actual Aragón habitan los jacetanos, con su capital en Jaca, apareciendo en varias fuentes clásicas como Estrabón, Plinio el Viejo o Ptolomeo, quien los identifica con los vascones. Algunas teorías apuntan a que se trata de un pueblo de origen aquitano, que cruzó los Pirineos y se estableció en las zonas vasconas. Su actividad económica es fundamentalmente ganadera, junto con la agricultura. La guerra y el saqueo frecuente contra sus vecinos del sur, los denominados suesetanos, eran fomentadas en épocas de necesidad material. Jaca, en mitad de los Pirineos, patria de Indíbil y Mandonio, hermanos valerosos en las guerras de Celtiberia, como lo afirma Tito Livio. Tomaron de esta ciudad su nombre los jacetanos. Labróse en ella la moneda, que por eso se llamó jaquesa. Extraído de obras sueltas de Lupercio Leonardo de Argensola. Los vascones, nombre este dado por los romanos en la Edad Antigua, habitan entre el curso del río Ebro y la vertiente peninsular de los Pirineos occidentales. Hacia la parte oriental del actual País Vasco se encuentran los bárdulos, mencionados por Estrabón como Barduitai. Según las crónicas de Plinio el Viejo, en el norte de la península ibérica residen además los caristios, junto a otros pueblos como los verones. Un pueblo celta que culturalmente hablando se encuentra fuera del resto de los pueblos celtíberos. Estos se asientan en la depresión del río Ebro, desde la Sierra de Cantabria hasta el río Cidacos. Descrito tanto por Ptolomeo, Estrabón o Aulo Hircio como un pueblo colonizador, agricultor y ganadero, con una cultura cuyos elementos célticos llegaron a extender su influencia hasta el Bajo Aragón. Sus inscripciones y leyendas utilizadas en sus acuñaciones monetarias o en sus testeras los vinculan sin duda a la tradición celta, como es el caso de su culto a la deidad Epona, del mismo modo que los autrigones, una tribu descrita por Estrabón como ayutrigones o extraños. Prosiguen Floro y Orosio refiriendo el motivo de la guerra cantábrica. Y dicen fue por inquietar a los cántabros con frecuentes hostilidades a los vaceos, turmogos y a los autrigones. Esta sencilla narración prueba que los autrigones no eran cántabros, porque el cántabro no inquietaba al cántabro, sino al que no lo era. Inquietaban a los autrigones, luego estos no eran cántabros. Extraído de la Cantabria, de Enrique Flórez.
Los cántabros habitan el norte de la península ibérica con una ciudad principal, Amaya. Las fuentes clásicas nos hablan de la existencia de varias tribus o clanes, como los salaenos, abariginos, blendios o tamáricos, unos en el litoral y otros en el interior. Pero no podemos hablar de una única unidad política, sino más bien de un proceso de asimilación celtibérico por parte de esas distintas tribus. Un extracto del geógrafo romano Estrabón recoge una curiosa descripción de estas tribus cántabras. La rusticidad y fiereza de sus costumbres proviene no solo de las guerras, sino de vivir apartados de otras gentes. Y faltando comunicación, falta también sociedad y humanidad. Hoy se ha remediado algo por el trato con los romanos, después de sujetarlos a Augusto. Pero los que tienen menos comunicación son más inhumanos, contribuyendo para ello la aspereza de los montes en que viven. Lávanse con orines que dejan pudrir en las cisternas, y hombres y mujeres se limpian con ellos los dientes. Las madres mataban a los hijos en tiempos de las guerras cántabras para que no cayesen en manos de sus enemigos. Un mozo, viendo a sus padres y hermanos prisioneros, los mató a todos por orden del padre, que le dio el hierro para ello. Otro, llamado a un convite, se arrojó en el fuego. De una hierba semejante al apio, forman un veneno activísimo que mata sin dolor, y lo tienen a la mano para usarlo en cualquier adversidad, especialmente por si daban en manos de los romanos. Otro pueblo son los denominados turmogos, de origen posiblemente indoeuropeo, y presentes ya en la Edad del Bronce, con ciertos elementos culturales similares a los cántabros y astures. Utilizan el hierro para fabricar espadas de guardas curvas y vasos de cerámica con formas similares a la de los cántabros y astures. Portan broches en sus cinturones similares a lo de los celtíberos, del mismo modo que su organización socioeconómica, que es pastoril y guerrera. En el centro de la cuenca del Duero se asientan los vaceos, ya desde el siglo III a.C. Practican una agricultura colectiva y una ganadería transhumante. La comarca es descrita por las crónicas como una región libre y descubierta, o un país abierto de trigales, una tierra desarbolada. Sin duda, uno de los rasgos más destacables de la organización socioeconómica de los vaceos es su actividad agrícola, centrada principalmente en el cultivo del trigo y la cebada, con tal producción que era también el sustento de numantinos y arébacos. Por ello, cuando Escipión Emiliano situó Numancia, saqueó las cosechas de los vaceos para poder impedir cualquier forma de aprovisionamiento. En cuanto al armamento y la vestimenta de estos, Diodoro de Sicilia, por medio de la descripción de Posidonio, nos relata lo siguiente. Muéstranse en la guerra no solo buenos jinetes, sino también infantes excelentes por su empuje y su resistencia. Llevan capas negras y ásperas, de una lana parecida a la de las cabras salvajes. Algunos de los celtíberos se arman con escudos galos, otros, en cambio, llevan grandes escudos redondos del tamaño del aspis griego. En sus piernas y espinillas trenzan bandas de pelo y cubren sus cabezas con cascos de bronce adornados con crestas de color escarlata. Usan también espadas de 2 filos, forjadas con excelente hierro, y puñales de 1 palmo de longitud, de los cuales se sirven en los combates cuerpo a cuerpo. Y como combaten a pie y a caballo, cuando han vencido luchando a caballo se apean y, adoptando la formación de la infantería, dan combates singulares. Hacia la parte occidental de la península encontramos a los betones, asentados entre los ríos Duero y Tajo, limitando con los vaceos al norte. Su cultura se caracteriza por la guerra y la ganadería, y cuyas comunidades son dirigidas por una estratocracia que controla sus recursos, en concreto el ganado. Estos construyen sus castros en zonas elevadas para conseguir una mayor defensa. La construcción de murallas, torres y fosos en los castros hacia la segunda mitad del siglo V a.C. es debido al incremento de su riqueza y recursos,
para las transacciones comerciales a través de la futura Vía de la Plata. La configuración del pueblo vetón parece ser el resultado de diversos aportes de población difíciles de precisar. La región, hacia finales del siglo VI a.C., según Gabieno, estaba habitada por Cempsi y Cefes, quizás gentes indoeuropeas que se diluyen en la tradición escrita frente a la mención general de celtas atestiguada por Heródoto para mediados del siglo V a.C. Extraído de Hispania, la península ibérica en la antigüedad, de José Manuel Roldán. Entre los valles del río Guadiana y Guadalquivir residen los túrdulos, y entre el Guadalquivir y el actual Cabo de San Vicente, los conios, asociados ambos pueblos a los tartesios. En cuanto a los pueblos célticos, estos se asientan en las planicies del Alentejo, con sus respectivas ciudades en Lusitania: Lacóbriga, Caipana, Braetolaum, Miróbriga, Arcóbriga, Meribriga, Catraleucus y Arandis. Los célticos comparten con los turdetanos ese terreno, situados estos últimos en la parte oriental. En el oeste de la península, cerca de las riberas del Duero, residen los lusitanos. Según las fuentes, se trata de la tribu hispánica más peligrosa y la que más esfuerzo les costó doblegar. Tito Livio los menciona como mercenarios del ejército de Aníbal, que participaron en la batalla del Trebia, y en algunas escaramuzas posteriores. Desde muy de mañana habían sostenido las tropas ligeras algunas escaramuzas con los númidas. Estos se retiraron lentamente, y sus adversarios, persiguiéndoles con grande entusiasmo, atravesaron Trebia, a pesar de la altura de sus aguas, creyendo ya tener en su mano la victoria. De repente se paran los númidas, y la vanguardia romana se encuentra con todo el ejército de Aníbal colocado en buen orden y en un terreno elegido de antemano por su jefe. Las tropas del cónsul llegan fatigadas, hambrientas y mojadas. Colócanse precipitadamente en orden de batalla, la caballería en las alas, según costumbre, y la infantería en el centro. Las tropas ligeras, colocadas a vanguardia en ambos ejércitos, comienzan el combate. Pero los romanos habían disparado ya todas sus armas arrojadizas en el de la mañana. Ceden, y lo mismo hace su caballería en las alas, oprimida de frente por los elefantes y atacada de flanco por la caballería, mucho más numerosa, de Aníbal. Aunque se detuvieron en su momento de avance, pelean a pie firme, sin poder arrollarla ni envolverla. Pero de pronto, un cuerpo de tropas escogidas, fuerte, de 2000 hombres, mitad infantería y mitad caballería, sale de una emboscada, atacando vigorosamente por la espalda a los romanos, y conducido por Magón, el hermano más joven de Aníbal, abrió una profunda brecha en la masa confusa de los legionarios, siendo rotas y dispersas las alas y las últimas filas del centro. Mas la primera línea, fuerte, en unos 10.000 hombres próximamente, se agrupa y abre paso por el flanco a través del enemigo, haciendo pagar cara su victoria a los africanos y sobre todo a los galos insurrectos. Extraído de Historia de Roma, de Theodor Mommsen. Estos practican ejercicios como el pugilato o las carreras, además de simulacros de combates, a pie o a caballo. Luego se lavan a modo espartano, utilizando untos de aceite y baños de vapor, seguido de un baño frío. Realizan una única comida principal al día y practican sacrificios de caballos, chivos e incluso humanos. Y cuando el sacerdote abre el vientre del sacrificado, hacen las predicciones pertinentes dependiendo de la manera en que se derrama la sangre. Silio Itálico y Horacio mencionan la costumbre de beber la sangre de los caballos sacrificados, posiblemente para de esta manera imbuirse de su espíritu, al igual que entre sus vecinos meridionales, los celtíberos, la luna recibía culto, y en las noches de plenilunio se danzaría en honor de un dios innominado hasta el alba. Extraído de los celtas, la Europa del Hierro y la península ibérica, de Pedro Damián Cano.
En el noroeste de la península residen los galaicos, todo un conjunto de pueblos entremezclados con celtas y otros pueblos indígenas. Ocupan casi la totalidad de la actual Galicia, con más de 50 tribus, como los ártabros, asentados en el noroeste de la actual Galicia. Los luancos, llamados así por Ptolomeo, y asentados entre los ríos Támega y Túa, al norte del Duero. Los leunos, un pueblo celta que habita entre los ríos Lima y Miño, y también los lemavos, otra tribu céltica situada en el sur de la actual provincia de Lugo. Los galaicos eran en su mayor parte de estirpe gala, y tenían los mismos usos y costumbres y trajes que los demás pueblos de su raza, que ocupaban otros territorios de la península, a la que vinieron desde las Galias cerca de 1600 años antes de Cristo. Extraído de Viaje ilustrado en las 5 partes del mundo, de Ildefonso Antonio Bermejo. Otro de los pueblos celtas que habitan el noroeste de la península son los astures, mezclados en su origen con la población autóctona. Se trata de grupos de comunidades locales, organizados según el territorio. Algunas de esas tribus son los denominados pésicos, los tiburos o los jigurros. Esta fue la historia de los pueblos de nuestra península. Una historia soterrada bajo el asfalto, la contaminación y la indiferencia, donde los sonidos de la tierra a día de hoy se ocultan bajo el ruido del tráfico, la gente y todos sus nuevos hábitos. Una historia de división, saqueos y guerras, de una civilización superpuesta sobre otra y sin ningún componente unificador. Así fue entonces y así es ahora. Una península fraccionada, enfrentada y sumisa ante los más belicosos. No es de extrañar que en la actualidad revivamos aquellos momentos a pesar del enorme avance tecnológico. Creemos ser amos de todo y no dominamos nada. La involución de la especie humana. La cultura, confundida con el entretenimiento, un ocio más poderoso que todas las virtudes humanas, convirtiéndonos en seres irracionales y faltos de criterio, apartados tanto de la naturaleza que ni nos molestamos en respetarla. Así pues, solo queda esperar lo inevitable y sacar nuestras propias conclusiones. La brida. Vengan y cabalguemos juntos por los senderos de la historia. Dirigido, locutado y editado por Balder Muñoz. El último domingo de cada mes en radiosapiens.es.